El crawler es una criatura no identificada que habita en sistemas de cuevas con túneles muy estrechos, 25 y 40 centímetros. Rara vez 50-80 centímetros. Se desplaza a 20 km por hora a velocidad normal, y a 60 km por hora cuando corre. Secreta una sustancia parecida a un petróleo, pero con consistencia y textura aceitosa. El Centro de Experimentación de Contención de Anomalías abreviada CECA. Llama a este líquido, la brea. Pero es posible que sea agua purgada. Más en futuro hablaremos de esta agua purgada. Crawler es una seria amenaza para la nueva generación de mineros y espeólogos. Explorar zonas estrechas en Rusia se ha convertido en una zona muerta. Crawler no siempre estará presente, pero tarde o temprano estará cerca. Según los sobrevivientes a su ataque los describen como un ser con piel negra de carne dura. Posee espinas en todo su cuerpo, que le sirven de función defensiva. Sus brazos miden 2 metros de largo, su cuerpo es estrecho y delgado, y donde deberían estar sus piernas hay una cola larga que termina en una púa muy afilada. Si el ser se estira por completo mide como unos 6 metros. Si quitamos los brazos de la medición mide 4 metros. Crawler tiene la capacidad de excavar por piedra, lo cual explicaría la dureza de su piel. La sustancia que secreta le sirve como lubricador para desplazarse por los estrechos túneles. Su rostro solo posee una boca con dientes afilados aunque no es visible. Carece de cualquier rasgo facial que no sea la boca. Tiene visión infrarroja. Lo que le permite ver en la oscuridad o a través de paredes. Pero creemos que mayormente se la pasa ciego y que solo usa la visión infrarroja para cazar. Sus espinas le sirven también para captar la más mínima vibración en el ambiente. Sin embargo, los locales de Rusia dicen que el crawler una vez fue humano. ¿Cómo un ser humano se transformó en esto? La CECA se puso a investigar, envió a agentes para interrogar a los habitantes de Rusia y conocer el origen del crawler y cómo un minero se convirtió en esa cosa. La historia comienza así. Hace 90 años había una mina, la mina se llamaba Adrasapov. Era una de las minas más populares por su cantidad de minerales y metales. Karitonov fue un minero experimentado de 41 años junto con su amigo más joven de 38 años llamado Zotov Dania. Se dirigían a la mina como siempre, pero anoche hubo un colapso, revelando un agujero estrecho de 90 centímetros de diámetro. Dicho agujero se había formado en una posición que era invisible a la vista. Karitonov estaba caminando hacia el agujero seguido por Zotov. Sus pasos en la piedra caliza eran confiados, él conocía la mina mejor que otro minero. De repente uno de sus pies se fue por el vacío del hoyo. Zotov intentó ayudarlo pero el terreno alrededor del agujero había quedado inestable, entonces el peso de ambos terminó ensanchando más el agujero y los dos cayeron. Fueron conducidos por el agujero como si fuera un tobogán muy largo, llegando a una profundidad de menos 1200 metros. 1-2 kilómetros. Karitonov fue el primero en reincorporarse seguido de su amigo. Encendió su linterna que traía en el casco, y su amigo hizo lo mismo. Zotov preguntó qué había pasado, Karitonov le respondió que cayeron, la caída pareció eterna. Respondió con calma, dijo que tenían que tratar de subir, pero Karitonov sabía no tenían equipo especializado para escalar. Estaban en un espacio de 3x3, el techo rozaba los cascos de los mineros, el ambiente era húmedo y fresco, había un total silencio, un silencio que amenazaba con consumirlos. Zotov fue el primero en ponerse nervioso y a entrar en pánico. Karitonov lo calmó. Los dos no sabían que estaban tan profundo. Karitonov pensó que habían caído solo varios metros, según él tendrían que estar como a 120 metros de profundidad bajo la tierra, pero eran menos 1200 metros. Zotov apuntó hacia una pared y vio dos agujeros en la pared, los mismos tenían una anchura de 45 centímetros. Karitonov y Zotov no tuvieron más opción que agacharse, si no podían subir por donde cayeron, encontrar una salida sería lo mejor. Sin embargo, cuando cayeron los dos ya estaban perdidos. Pero, Karitonov, estaba condenado. A medida que pasaban las horas, los dos se seguían arrastrando por los estrechos túneles. Karitonov estaba confundido, habían estado moviéndose por 12 horas, y en vez de subir parecían estar cada vez más profundo. Pasaron 3 días desde la desaparición de los dos. El servicio de rescate buscaban en el agujero y en las profundidades con equipo especial. Sin embargo, Karitonov y Zotov ya estaban a kilómetros. Después de una semana, a Karitonov y Zotov se los declararon muertos, y cancelaron su rescate. Al día 12 de haber caído en el agujero, el estado de los dos era terriblemente malo.
Karitonov y su cordura estaba rompiéndose rápidamente, tenía hambre, sed, frío, iba detrás de su amigo Zotov, que estaba peor. Día 17. Karitonov estaba al borde de la locura y Zotov sentía que iba a morir, la luz de sus cascos se habían quemado y solo había oscuridad. Sin darse cuenta, llegaron a una zona húmeda y con un extraño líquido al ras de los túneles estrechos. Este líquido se impregnaba con la ropa de Karitonov y Zotov. Después de aquello, en menos de 24 horas, la condición de Karitonov empeoró. Su comportamiento comenzó a ponerse agresivo y errático. Como si estuviera perdiendo su humanidad. Esa misma noche, Karitonov hizo lo impensable. Agarró una piedra suelta, se acercó a su amigo que se movía tan lento debido a que estaba débil. Karitonov, con la cordura al borde del colapso, le dio un golpe crítico con la piedra en la cabeza, varias veces, hasta matarlo. El hambre extrema que sentía junto con su cordura terriblemente baja, le harían cometer canibalismo. Después de unas horas, Karitonov quedó solo, siguió arrastrándose solo por los sistemas de cueva de Rusia. El tiempo pasó, meses, años, décadas. Hasta que en el año 2026, una nueva generación de mineros llegó a la mina Adrasapov. Un joven de 26 años llamado Ankov Androniki, fue uno de los primeros. Su primer día sería maravilloso pero también sería el último. En la entrada principal había una escalera que bajaba alrededor de 300 metros, había luces a los costados, tenues y amarillas. Ankov bajó las escaleras y se puso a minar. De repente notó algo a la distancia, se acercó para verlo mejor y vio que era un pequeño agujero de 56 centímetros. Como Ankov era un chico imprudente, decidió meterse, sin saber que le costaría la vida. En la entrada había una misteriosa sustancia negra. Ankov no le tomó importancia y se metió al agujero estrecho. Se acostó boca abajo y miró hacia el frente. Un túnel muy largo y la luz de su linterna iluminaba hasta donde alcanzaba. Se empezó a arrastrar para ver qué había al final. El pasaje se hacía cada vez más estrecho, 51 centímetros. 40 centímetros. 30 centímetros. Ankov hizo un último esfuerzo y logró cruzar la parte más estrecha, llegando a 3 bifurcaciones, abajo, izquierda, derecha. Antes de seguir avanzando, Ankov notó algo moverse al fondo de la bifurcación derecha, era negro y se acercaba hacia él. Un brazo largo y delgado con una mano con dedos largos y huesudos se extendió hacia el brazo estirado de Ankov. Lo agarró con fuerza y de un fuerte tirón, Ankov gritó mientras desaparecía entre los espacios estrechos. Con el pasar del tiempo, mineros rusos desaparecían en la mina Adrasapov. Los que sobrevivían quedaban trastornados, no parando de repetir que en la mina había algo. Algo que se llevaba a los mineros. El gobierno ruso no le quedó de otra que clausurar la mina Adrasapov de forma permanente. Sellaron la entrada con hormigón, para que nadie entrara y lo que fuera que estuviera ahí dentro, en las entrañas de la tierra, no pudiera salir. Los mineros más jóvenes no entendían qué pasaba en esa mina. Algunos rusos decían que estaban maldita, pero los más veteranos saben que todo es mentira. Ellos lo vieron. Y cada vez que alguien preguntaba por la mina, ellos inmediatamente respondían: ni se te ocurra entrar. Serás arrastrado por la cosa que se arrastra. Con los años pasando, Zeka se enteró de esto, y bautizó a esa cosa como el crawler. Lo que antes fue un minero orgulloso de su trabajo, ahora no era más que una aberración. Ya no tiene humanidad, ya no tiene cordura, ya no tiene nada. Inmediatamente ataca, y ya no recuerda quién es, o lo que fue. Fin del registro.